Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Sagitario. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Así que te invito a que puedas ver también, perdón, todos los descuentos que tengo para ti en mi sitio web, aquí abajito en la descripción de este video, ¿ok, Sagitario? Y también al final de la lectura de la transmisión en vivo voy a estar sorteando 2 lecturas de péndulo. Así que ingresa al chat en vivo porque te estoy dejando las instrucciones ahí. Y si te lo perdiste y te gustaría participar, luego no, puedes suscribirte al canal y darle la campanita para que no te pierdas las notificaciones de una próxima transmisión en vivo. ¿Ok? Tengo 2 canciones para ustedes para esta lectura. Y la primera es La Media Vuelta de Luis Miguel. Y la segunda es Hoy tengo ganas de ti de Alejandro Fernández. ¿Ok? Vamos a ver también algunos mensajes de tu persona especial para ti. Y nos dice: espero que algún día puedas perdonarme. Te amo. Me entierro en el trabajo para olvidarte. La verdad es que te deseo. Pero ten cuidado porque mi amor viene del ego y no desde el amor. Quisiera decirte cómo me siento y que me digas cómo te sientes. Lamentablemente no estoy emocionalmente disponible por ahora. Lo siento tanto. Vamos a ver. Vamos a ver la energía de tu persona especial, Sagitario. Tenemos la carta del diablo. Ojo, este es el primer indicador de la carta del ego. También esta carta nos habla de miedos, inseguridades y codependencias que deben soltarse. ¿Ok? Sí veo que el amor es sincero, pero sí veo que hay algo kármico que tira mucho a esta persona. Esta persona efectivamente sueña contigo, tenemos un 10 de pentáculos, tengo ciertos mecanismos de autosabotaje también, eh, así que ojo con esta carta del diablo, me llama la atención, pero la vamos a estar aclarando un poquitito más, porque hay ciertos impedimentos, ciertos bloqueos, ¿no? Que tu persona tiene que dejar ir. Que es importante que sepas que los sentimientos de esta persona hacia ti efectivamente son sinceros, pero siento que hay algo de una forma u otra que le impide ir hacia ti, demostrarlo, dar un paso más allá, ¿ok? Vamos a ver. Para ti tenemos la reina de bastos, 9 de espadas al reverso, rey de copas y la carta del ermitaño. Te veo mucho en silencio también. Con respecto a esta persona, estás intentando mover tu vida, avanzar hacia adelante, eso está muy bien. Pero hay mucho silencio y mucho pesar entre ustedes y eso tú lo sientes muy fuerte. Y siento que son estos momentos cuando estás solo, cuando estás sola, que entras a ese espacio de reflexión y piensas en esta persona especial, con ese un poco de ese dolor, ¿no? Pero te veo que también en el día a día estás haciendo tus cosas lo más normal posible. Vamos a ver un poco más. ¿Qué está pasando con esta persona especial? ¿De qué se trata esta, esta carta del diablo? Me interesa mucho saber de qué se trata esta carta del diablo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se trata el diablo? Ok. Hay algo aquí, siento con el tema de los compromisos. También veo hay alguien que le gusta mucho salir de fiesta, pero principalmente siento que esta persona quiere una reconciliación. Siente como si no estuviera a tu altura. Esta persona se siente como un paje, ¿no? Inmadurez, no tener los mismos recursos que tú, que a ti te ve como una reina, reina de espadas. Mm.
También siento que tiene como ciertas cargas emocionales de su pasado, o cómo vivió su vida en el pasado, y por esto mismo también le da miedo actuar hacia ti y moverse a esto que realmente desea contigo. Digamos, es como, si yo no me he comprometido toda mi vida con nadie, ¿cómo lo voy a hacer ahora? ¿No? Viene ese miedo, esa inseguridad, que poco y nada tiene que ver con el cariño que tiene hacia ti, sino que tiene que ver más bien con sus propias inseguridades, con su propia inseguridad de sentir que puede cambiar y que puede transformarse de una mejor manera. Vamos a ver un poco más. Me gustaría ver algún posible resultado a nivel general. Luego lo vamos a estar analizando signo por signo. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? Caballero de Fuego. Ok, vemos alguna cierta acción que se quiere tomar. Hace un 7 de agua. Esta persona tiene que tomar una decisión. De agua. Esta persona está meditando, ¿no? Está pensando, ¿qué opción tomo? Porque o me quedo sin Sagitario, triste y solo, ¿no? O voy a esa reconciliación. Y bueno, con el 10 de copas viene la reconciliación, ¿ok? ¿Qué es lo que elige después, no? Viene esa reconciliación y viene a tomarla con un poco más de confianza. Ahora, ojo con esta carta del diablo. A mí me llama la atención y quisiera explorar un poco más de qué se trata. Porque claro, viene aquí quizá a hacer esta oferta de amor, esta elección por ti, pero realmente va a poder ser sostenible en el tiempo o luego va a volver a la inestabilidad que ha presentado anteriormente. Vamos a ver. Me gustaría que nos recomienden los guías espirituales, por favor, muchas gracias. Si necesitamos saber algo, algún consejo con respecto a esta conexión. ¿Qué necesitamos saber? Ok. Ok. Sagitario, tenemos la confianza es la llave de tu éxito. No dejes que el orgullo se meta en el camino. También, siento que tienes que todavía ganar más confianza con respecto a lo que tú sabes acerca de esta persona especial. No en términos de potencial, sino que lo que te ha demostrado, ¿no? Muchas veces nuestra mente es traicionera y vemos, ¿no? Vemos la evidencia, pero no la queremos aceptar. Como eso te resuene de una forma u otra, ¿bien? Entonces sí, nos dicen, todo esto se puede solucionar con comunicación, pero siempre y cuando no lo comuniquemos adecuadamente, hay temas que estemos obviando, ¿no? Que estemos no haciéndonos cargo de eso. No puede avanzar hacia adelante. Te dice nada saldrá de esta situación. Sin embargo, hay un nuevo comienzo acá. Siempre y cuando creas en lo imposible, que haya comunicación y te piden meditar y contemplar acerca de todo lo que tú estás viviendo, ¿no? Que es más o menos el proceso que tú estás teniendo ahora. Con la carta del ermitaño, el 4 de espadas, te veo en un espacio de reflexión. Y ese espacio de reflexión tiene que ver, o debiese, ¿no? Ir en relación a qué es lo que tengo que dejar ir y cuál es el tipo de comunicación que tengo que tener con esta persona especial para que haya una transformación verdadera. Esto significa también establecer tus estándares claramente, ¿vale? Quiero mirar algunas cartas más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? Ok. Es importante que tomes decisiones saludables y miren, tenemos dos cartas que nos hablan de anillos de matrimonio.
Quizá eso kármico que tiene tu persona tiene que ver con que está en otra conexión o está casado, pero si es que no ese es el caso, no, si es que ese no es el impedimento, es porque esta persona realmente quiere tener ese nivel de compromiso contigo con este 10 de copas. Pero, como una advertencia, nos dice el tarot, esta persona tiende a escaparse de la conexión, pero es cosa de tiempo. Hay algo acá que hay que transformar. Hay algo kármico que hay que transformar. Entonces preguntarse también, ¿cuál es la herida, ¿no?, que me está gatillando el otro? Recuerden que las parejas son nuestro más fiel espejo. Entonces miro la pareja, veo todo lo que me molesta y digo, bueno, ¿qué tiene eso que decir de mí? ¿Qué es lo que tengo que transformar? ¿Qué es lo que tengo que trabajar aquí? ¿Ok? Hay algo que tengo que soltar y trabajar en ese amor propio por sobre todas las cosas. Ya decidas que, porque si vemos que esta persona hace un movimiento hacia ti, tú decides aceptarlo o no. Bien, esa decisión es tuya, no es mía ni del tarot. Bien, acá hay, podemos ver en el general que esta persona está haciendo un movimiento hacia ti, que sí te desea, que sí te ama, que los sentimientos son genuinos, pero al mismo tiempo hay algo kármico muy fuerte. Esta persona tiende a escaparse. Siento que también tiene que ver bastante con los estilos de apego, pero prestarle atención a todo eso. Porque sí veo que esta persona quiere formar algo importante contigo, pero una cosa es que quiere hacerlo, ¿no? Una cosa es la intención y otra cosa muy distinta es lo que realmente soy capaz de entregar. Es un mundo de diferencia. Así que prestar atención, prestar oído a, ¿no?, a esa observación crítica, ¿ok? Vamos a hacer el análisis signo por signo. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que nuestro Sagitario está lidiando con otro Sagitario. ¿Qué necesita saber? ¿Qué necesita saber? Nos pueden dar alguna siguiente acción a tomar. ¿Qué necesita saber un Sagitario que está lidiando con otro Sagitario? Tenemos un 7 de tierra. No te quedes esperando. Esto también te puede traer mucha frustración. Esta carta nos dice que hay una pausa en esta conexión, en esto que están viviendo. Pero las semillas han sido bien plantadas, así que no te preocupes de más. Muchas cartas del diablo aquí para quienes estén lidiando con un Leo. Tenemos el ego como un impedimento. Bien. Esto nos habla, estamos basados desde el miedo y cuando estamos basándonos en el miedo nos ponemos máscaras. Entonces, ojo con eso. Preguntarme, ¿estoy actuando desde el miedo o desde el amor? ¿Esta persona está actuando desde el miedo o desde el amor? ¿Y qué tanto eso resuena conmigo? ¿Y lo elijo o no lo elijo? Bien. Si es que están lidiando con un Aries, si es que nuestro Sagitario está lidiando con un Aries, tenemos el 2 de fuego. Bueno, sí, definitivamente te mira desde lejos, pero esta carta también nos está hablando de entablar una conexión, ¿no? Te dicen también, sigue moviéndote hacia adelante. Porque hay algo interesante aquí también, ¿no? Acá hay algo que se está planeando, se está gestando todavía para ustedes, ¿ok? Si es que Sagitario está lidiando con un Libra, tenemos un 3 de fuego, abundancia, las cosas se ven muy bien, sí te invitan a tener paciencia, pero mirar hacia el futuro, hacia lo que tú realmente quieres construir con esta persona. Pero sí pueden haber cambios positivos en su conexión, ¿ok? Si estás lidiando, Sagitario, con un Géminis, ¿ok? Paje de tierra, esta es una oferta de estabilidad. Siento que esta persona viene a hacer cierta propuesta hacia ti. Y puede ser algo más estable de lo que ha presentado anteriormente. Si estás lidiando con un Acuario, tenemos un 8 de aire o un 8 de espadas. Esta es la ilusión de estar atrapado. Falta de autoconfianza y también
el miedo a tomar cierta acción. Entonces, ¿qué te pide eso? Salir del miedo, salir de esta falta y comenzar a moverse hacia donde tú sí quieres tomar acción o donde te está haciendo sentido. Da un paso, bien, da un paso al tomar acción, a no sentirte encerrado o atrapado en donde estás, ¿ok? Volver a tomar esa confianza en ti mismo o en ti misma. Sagitario, se está lidiando con un Piscis, mucho éxito con la carta del mundo. Se cierra un ciclo para abrir algo nuevo. También si es que están en distancia, hay una reconexión, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Si es que están lidiando con un cáncer. Si es que Sagitario está lidiando con un cáncer, ¿qué necesita saber? Si Sagitario está lidiando con un cáncer, ¿qué necesita saber? Caballero de agua, acá hay una propuesta de amor. ¿Bien? Acá hay una propuesta de amor. Esta persona viene con su copa de amor hacia ti. Viene lento pero seguro. Es como volver a reenamorarse o a reencantarse de alguna forma u otra. Vamos a ver si es que Sagitario está lidiando con un Escorpio. ¿Qué necesita saber? ¿Qué necesita saber? Tenemos un 6 de tierra, balancear la reciprocidad, ¿ok? Que encargarse de que la conexión sea recíproca. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita saber un Sagitario que está lidiando con un Tauro? 10 de aire. Acá hay algo que está terminado y eso es lo que se necesita también para moverse hacia adelante. Muchas veces el 10 de aire nos habla de traición, ¿no? Así que estar atentos, atentas al sentimiento que viene con eso y poder recuperarte de esa situación difícil, ¿no? Poder salir adelante y cómo acoger el cambio y puedes esperar que las cosas se pongan mejor de ahora en adelante. Muchas gracias, guías espirituales. Si es que Sagitario está lidiando con un Capricornio. Si es que se está lidiando con un Capricornio. Tenemos un 8 de tierra. Veo que hay alguien aquí que está preocupado mucho en su trabajo o en sus estudios. Prestarle atención a eso. También, sí, siento que acá hay alguien que está evadiendo, ¿ok? Evadiendo por el momento. Pero siento que esto puede estar cambiando más adelante. De forma positiva, ¿no? Y si es que Sagitario está lidiando con un Virgo, tenemos un as de tierra, nuevas oportunidades entre ustedes, abundancia. Bien, así que está muy, muy, muy interesante como una nueva propuesta o nuevos comienzos, ¿ok? Vamos a ver algunos consejos para ustedes, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejo necesita escuchar Sagitario hoy? ¿Qué consejo necesita escuchar Sagitario hoy? La paciencia. Ahora es un momento de aprender, estudiar y ganar información. Disfruta ser un estudiante de la vida, ¿no? Porque en el futuro ya vas a encontrarle sentido y sintetizar tu conocimiento y darle acción, ¿ok? Así que paciencia, nos piden cultivar la paciencia. Vamos a ver. Todos somos uno, cuando te hago daño también me hago daño a mí mismo. Esto también tiene que ver con el aspecto kármico
que hablábamos anteriormente, ¿ok? Así que cuidarnos a nosotros y cuidar nuestras relaciones interpersonales, hacer las cosas con cariño, hacer el amor, hacer las cosas con amor, ¿no? Es la forma de cultivar más cariño, más entendimiento, más comprensión en el mundo. Entonces cuando te hago daño a ti, también me hago daño a mí mismo. Cuando te entrego amor, también me estoy entregando amor a mí mismo. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitas saber, Sagitario? Tenemos la flor de loto. Bien. Crecimiento espiritual, desarrollo espiritual para ti. También hay viajes posibles para ustedes, o si es que hay alguien que está en distancia, hay un viaje para reencontrarse, ¿no? También tenemos a la porrista y me da la impresión de que los guías espirituales te están diciendo ánimo, 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 ya va a estar todo bien, ya va a estar todo en orden, ¿ok? Bien, Sagitario, esos son los mensajes al general que tenemos para ti. Ahora vamos a pasar a ver el sorteo de las 2 lecturas de péndulo que estamos haciendo en el chat en vivo durante esta transmisión, ¿ok? Así que todavía estás a tiempo para participar, si es que estás participando, ¿no? De esta transmisión en vivo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es entrar al chat en vivo y dejar tu pregunta. Vamos a elegir intuitivamente a quienes le responderemos su pregunta. Recuerda que tu pregunta tiene que ser de respuesta sí o no, porque la vamos a estar contestando con el péndulo, pero complementando con el tarot, ¿ok? Así que te invito a que participes, y si te lo perdiste y quieres participar la próxima vez, solamente suscríbete al canal y dale a la campanita, porque así YouTube te va a notificar cuando estemos haciendo otra transmisión en vivo. Así puedas participar, ¿ok? Vamos a ver quiénes están participando. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar aquí. Vamos a pasar a saludar a quienes estén en el chat. Vamos a ver qué tal, cómo están. Un cariño a Joana, Alex, Luna, Julio, María también, Joana, Adrián. Vamos a ver. Vamos a ir con la pregunta de Joana. Muchas gracias, Joana. Joana nos dice, hola, Reina, bendiciones. Hola a ti, cariño. Quisiera saber si mi persona especial Acuario es mi llama gemela. Bien. Siempre les voy a invitar a que veamos un poquitito más allá del concepto. Bien. Muchas veces sentimos que puede ser nuestra llama gemela, nuestra alma gemela, este es el amor de mi vida. Y eso nos lleva a tolerar muchas situaciones o relaciones tóxicas porque tenemos la idea de que hay algo especial en la conexión, y muchas veces termino tolerando cosas que no debiese tolerar, ¿ok? El concepto no te limita. Hay muchas personas ahí en el mundo para ti, almas gemelas, llama gemela, conexión kármica, da lo mismo el nombre, siempre y cuando tengamos la conciencia de que eso no nos limite y que pensemos que es la única persona en nuestra vida y que por eso, porque es mi llama gemela, tengo que aceptar, ¿no? Cosas que no están bien, ¿ok? Pero dejando eso en claro, vamos a intentar contestar la pregunta de Joana y luego vamos a darte algunas precisiones con el tarot, a ver si es que nos salen algunas cartas, Joana, para ti, que nos indiquen con más seguridad en qué tipo de conexión puedas estar, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Joana, quisiera saber si su persona especial de Acuario es su llama gemela. La persona especial de Joana es un Acuario y quisiera saber si es su llama gemela. Bien, por lo menos por ahora, Joana nos contesta el péndulo que no. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti, ¿ok? Pero siempre, ojalá, yo sé que yo ocupo el concepto en las lecturas, pero que no nos quedemos
con el concepto fijo, ¿no? Un concepto que nos limite. Ojalá que los conceptos que tenemos acerca de la vida sean conceptos que nos ayuden a expandirnos, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué tipo de conexión tiene Joana? ¿Qué necesita saber acerca de esta conexión? Bien. Si veo sufrimiento y veo esperanza también en tu conexión, por ahora ninguna de las cartas nos hablan de llamas gemelas o conexión kármica o nada de eso, ¿ok? Así que prestarle atención a la conexión. Porque veo intenciones tuyas de construir algo con esta persona. Por el momento siento que no se está dando. Sí veo ciertos cambios, Joana, de una forma u otra. Te veo a ti con la esperanza. Veo, eso sí, que estás como un poco en el limbo, no saber muy bien qué va a pasar. También veo sufrimiento ahí, pero conéctate con tu poder interior. Ahora tenemos como última carta el 2 de copas. Y este 2 de copas me habla de una conexión de almas gemelas. También el 2 de copas habla de una conexión potencial. Entonces, esto significa no dar por sentado que porque están los sentimientos, eso es, ¿no? La conexión potencial se tiene que cuidar, se tiene que trabajar, pero potencial alma gemela, ¿no? Pero hay algún trabajo aquí que hacer con una especie de sufrimiento que estás teniendo, ¿ok? Las cosas pueden cambiar para bien, pero no te quedes esperando, como te siento un poco ahí en el limbo de alguna forma u otra. Preocúpate de que ambos se estén poniendo de su parte para trabajar en esta conexión, ¿ok? Esa sería nuestra respuesta para ti, cariño, Joana. Espero haberte ayudado con tu pregunta, ¿ok? Vamos a ver, no vamos por orden, vamos a contestar estas preguntas de forma intuitiva. Vamos a ver a quién nos están guiando, ¿ok? Muchas preguntas acerca de llamas gemelas hoy. No se limiten, que no les limite el concepto. Bien, da lo mismo. Da lo mismo si es que es mi llama gemela o mi alma gemela. Lo que importa realmente es la calidad de conexión que yo tengo con esa persona. ¿Hay comunicación? ¿No hay comunicación? ¿Qué está pasando? Vamos a ver. No me dejen preguntas abiertas. Por favor, siempre tienen que ser preguntas cerradas, es decir, de respuesta sí o no. Porque luego las apoyamos con el tarot, pero las preguntas originalmente son del péndulo. Bien, vamos a ir con Alex. Alex García nos dice: hola, soy Sagitario y mi persona está a la gran distancia. Estoy en contacto cero y me gustaría saber si la volveré a ver. Ella es Géminis, ¿ok? Vamos a ver si existe la potencialidad, no, o existe la posibilidad de que Alex y su persona especial de Géminis vuelvan a reencontrarse, vuelvan a verse. Bien. Alex, el péndulo contesta que sí. Vamos a ver qué más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita saber Alex acerca de esta conexión o esta posible reconexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita saber Alex con respecto a esta conexión? Bien. Bien, no sufras tanto, te vemos aquí con este 9 de espadas. Hay que tener un poco de fortaleza, de paciencia también con esta carta. Siento que está sufriendo mucho también. Hay mucho sufrimiento en esta conexión. Y todavía hay como alguna especie de encrucijada. Todavía no está muy bien asentada la energía de qué es lo que podría o no podría suceder. Recuerden también que a mí no me gusta hacer lecturas predictivas, pero te digo, claro, puede haber el reencuentro, pero esto no está asegurando que la conexión vaya a estar bien. Tenemos muchas cartas al reverso y las que están al derecho son cartas difíciles, ¿no? El 8 de espadas, el 3 de espadas, dolor en el corazón, me siento encerrado, decepcionado de una forma u otra.
Bien, así que no te quedes atrapado en situaciones que no te están sirviendo para tu crecimiento personal. Permítete evaluar esta conexión y si realmente es lo que quieres para ti. Piénsalo, hay algo que visualizar, hay algo que analizar aquí. Pueden volver a verse, claro que sí, pero esto no asegura que realmente sea para una reconexión que vaya a ser positiva. em, casi te recomendaría, ¿no? Alex, evalúa la conexión de si es lo mejor para ti o no, ¿ok? Eso sería los mensajes que tengo para ti, Alex. Espero haberte ayudado un poquitito. Muchas gracias por estar acá. Ya terminamos con el interactivo de hoy. Muchas gracias, chicos y chicas, por estar acá. Como siempre es un placer estar aquí. Si es que te perdiste la transmisión, no te preocupes, van a haber otras instancias. Suscríbete al canal y dale a la campanita porque así YouTube te va a notificar de cuando estemos haciendo otro interactivo de estos, la lectura de péndulo, los horóscopos, así que nos vamos a estar viendo muy pronto. Les mando un abrazo desde el alma. Que tengan un maravilloso día. Namaste.